Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta mañana. Nuestro primer ponente es William Jeffett. Hemos tenido mucha suerte de poder contar con él y de que justamente este curso de verano pues coincidiera con una estancia suya aquí en España, así que estamos muy ilusionados de que él haya podido venir. William es conservador jefe de colecciones y exposiciones del Museo Dalí de San Petersburg, en Florida, que les recomiendo visiten, porque quizás a lo mejor desde España es un poco más desconocido, pero merece mucho la pena el viaje y el museo. William está doctorado en el Courtauld Institute of Art de Londres. También ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Oxford, en Yale y en Texas. Y antes de llegar al Museo Dalí de Florida, fue conservador del Sainsbury Center for Visual Arts de la Universidad de East Anglia en Reino Unido. En el Museo Dalí es responsable de la dirección, del comisariado, organización y coordinación del programa de exposiciones, la redacción y edición de publicaciones y otro material interpretativo, incluida la interpretación de obras de Dalí y la investigación sobre la colección permanente. También contribuye a la expansión de la colección a través de adquisiciones identificativas. Es un investigador activo, ha publicado numerosos catálogos de exposiciones, así como un buen número de artículos dedicados a Dalí y a otros artistas afines, así como dentro del campo del arte contemporáneo. Ha comisariado numerosas exposiciones y espectáculos, numerosos actos relacionados también con Dalí, y ha colaborado pues, con otras instituciones como la Fundación Joan Miró, como la Fundación La Caixa, con el propio Museo Thyssen, y fue comisario, por ejemplo, de la exposición de Dalí y Duchamp con Donates y para la Royal Academy of Arts de Londres. En fin, esta es una versión muy resumida de toda su trayectoria. Así que sin más, le doy la palabra a William. Muchas gracias. Gracias, Genoveva, y gracias a UNED para invitarme y gracias también al Museo Thyssen. Es un placer estar aquí a participar en esta conferencia, curso. Ups. Ahora el preta, un segundo. Y no se mueve. Cuando aprieta no se mueve tampoco aquí. No. No sé por qué. ¿Mm? Ahora. Hoy voy a hablar del tema del culto y el surrealismo. Disculpe si hablo mal y sin precisión en español, porque no es mi primer idioma. Intento hacer lo mejor posible, pero pienso es mejor hablar en español que en inglés. Aquí es una imagen de nuestro museo en Florida. Y como ha dicho Genoveva, vale la pena visitar si por si acaso estás viajando por Estados Unidos, porque la colección es pequeña pero de muy alta calidad y en un marco museístico interesante. Quiero empezar preguntando un poco qué es el ocultismo, y he buscado en varios diccionarios definiciones simples. En el diccionario español, ocultismo, conjunto de condiciones y prácticas mágicas y misteriosas con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. O, definición 2, dedicación a las ciencias ocultas.
se mueve. No entiendo por qué no va. La pantalla no cambia. No sé qué es el problema, tampoco se mueve aquí. Ah, tengo que moverlo encima de esto. Ahora va. Vale, mejor más distancia de la pantalla. También he mirado en diccionarios francés porque ahí hay más detalle que en otros idiomas. Esto es lo que ofrece Wikipedia en Francia. Definición similar pero más elaborado: ocultismo, alquimia, astrología, magia, adivinación, medicina, oculta y pseudocientífica. Aparece ciencias ocultas en 1829, viene de la palabra ocultos, de latino. Aquí he traducido usando Google Traducción la definición francés en español para ayudarte. El ocultismo, de latín ocultos, escondidos, secretos, se refiere a todas las artes y ciencias ocultas: alquimia, astrología, magia, adivinación, medicina oculta, relacionado con los secretos de la naturaleza, con lo que no es visible. Estas prácticas son consideradas por la ciencia como pseudociencias. La expresión ciencias ocultas se remonta al título de un libro de Eusebio de Salverte en 1829, de Sciences Occultes. La palabra ocultismo en francés aparece en 1842. Etimológicamente, la palabra ocultismo proviene del latín ocultus, escondido, secreto. El ocultismo se ocupa del conocimiento oculto junto con la práctica de las artes ocultas. El término ciencia oculta también se usa hoy en día en oposición a la ciencia moderna, que describe principalmente el universo visible. En otro diccionario francés, Robert, otra definición más cortita, con 3 variaciones. También he traducido: que está oculto y desconocido por naturaleza, esotérico, misterioso, poderes ocultos. Quien esconde, guarda el secreto, clandestino, financiamiento encubierto de los partidos políticos, ciencias ocultas, doctrinas y prácticas secretas que involucran fuerzas que no son reconocidas por la ciencia o la religión, alquimia, magia, etc. Divertido lo de los partidos políticos. En el siglo XIX había un verdadero renacimiento del ocultismo en Francia, que ha empezado realmente al final del siglo XVIII. Y es extraordinario y forma parte del contexto de las ideas que los surrealistas han gustado mucho. Voy a repasar un poco, luego hablo del surrealismo y luego vuelvo a hablar de libros del siglo XIX. Hay mucho más de lo que voy a presentar hoy. Para dar una idea, antes del revuelto de la Revolución Francesa, había ideas laicos vinculados con la Ilustración y ante de la Iglesia Católica. Luego ha venido la Revolución y había muchos cultos mayoritariamente laicos. Incluso nuevas religiones dedicadas al racionalismo, a la ciencia o al concepto de libertad. Había como un culto dedicado a libertad.
Y al mismo tiempo ha salido distintos grupos de francmasónicas, algunos laicos, anticatólicos y otros que no eran contra de Dios ni el cristianismo, pero tampoco han gustado la iglesia en términos de un edificio institucional. Saliendo de este cóctel muy extraño, ha empezado intereses en ideas lejos en el pasado, empezando con el misteriosa figura de Hermes Trismegisto que habla de lo que está arriba es abajo, lo que es abajo es arriba y el famoso tablo Emerald, que no saben demasiado si exactamente el origen de este documento. Y había otros movimientos y escritores dedicados a mirar el pasado. A veces el misterio de las religiones de Egipto o la idea del antiguo judaísmo, el tema de Kabbalah, el tema de otros libros relacionados con el misticismo judío, pero tienen en común la idea que estos misterios, estas prácticas, eran tan lejos en el pasado que estaban antes de cualquier otra evolución cultural. Solo para dar una referencia, menciono tres aquí, Antoine Fabre d'Olivet, La langue hébraïque restituée, Lazare Républicain Lénard, La science kabbalistique ou l'art de connaître les bons gens, de 1823, y Usube Baconier de Salverte, des sciences occultes ou essais sur la magie, les prodiges et les miracles, 1829, et l'image, c'est le livre del tercer de ce figure de estos escritores. Hay también más en este época, pero más o menos en el medio del siglo XIX ha salido una figura que ha estudiado en la iglesia hasta muy lejos, con la idea de estar una cura. Y al final de sus estudios, parcialmente hecho en Saint-Sulpice en París, Alphonse Louis Constant ha caído decepcionado con la iglesia. Ha puesto a estudiar estos temas, especialmente de la Kabbalah y la historia de la magia. Era bastante erudito y ha publicado muchos libros. Y ha convertido en el figura bastante más importante prácticamente de todas las figuras del siglo XIX. Ha cogido el nombre Eliphas Levi y sus dos libros más famosos son Dogma y Ritual de la Haute Magie y Histoire de la Magie, pero hay bastantes más. Y estos libros eran como bestsellers en aquella época, no era como un loco marginal, era una figura muy conocida. Y ha tenido seguidores, luego voy a hablar de 2 o 3 de ellos. Esta es la portada de Dogma y Ritual de la Haute Magie, con esta imagen un poco de una figura de Satanás. Él ha escrito en este libro: la fe es solo superstición y locura si no tiene como base la razón, y no se puede
exponer lo que no se sabe, sino por analogía de lo que se sabe. Definir lo que no se sabe es ignorancia presuntuosa. Afirmar positivamente lo que no se sabe es mentir. Él no ha descartado la religión y el catolicismo. Ha visto al lado de la búsqueda de ideas ocultas el estudio de la magia. No era una persona que ha querido practicar la magia ceremonial, era más un estudioso. Y tampoco ha visto que la cuestión espiritual era en conflicto con la ciencia moderna, más bien ha visto uno al lado al otro. De joven ha pasado una época con mucha ilusión al socialismo. Incluso ha escrito un libro dedicado al tema de la libertad, pero ha pasado esta fase rápido a involucrar únicamente en el tema del espiritualismo, cosas secretas, historia de la magia y el ocultismo en general. Y también ha conocido mucho del tema de la alquimia histórica de la época del Renacimiento. Él ha tenido dos seguidores, Josephine Péladan y Stanislas de Gaita. También muy influyente y figuras muy públicas, muy leído en el siglo XIX. Voy a mencionar solo dos textos de ellos, Comment devient mage, de Josephine Péladan y Stanislas de Gaita, Essays de Science Maudite. Estos dos han venido a acercar a Eliphas Levi y era inspirado en sus textos y ellos también han escrito mucho con la idea de desarrollar ideas y prácticas basado en el espíritu. Esta es la portada del libro de Péladan. Luego, en finales de los años 80 del siglo XIX, de Gaita y Péladan, cada uno, primero han empezado a construir su propio grupo, casi culto, primeramente basado en un interés en la cabala mística, que se llamaba Orden Cabalístico del Rosicroix, no lo sé cómo decirlo, Rosicross en inglés, vinculado con el concepto que luego es el rosicrucianismo. Pero pronto Péladan ha salido de este grupo a formar suyo, que era más enfocado en el catolicismo. Como Eliphas Levi, él ha aceptado el catolicismo. No ha visto en contradicción a estos estudios. Estas figuras han impresionado a muchos escritores finales del XIX, más importantemente podría ser Huysmans. Huysmans, en su novela La Ba, que creo en español sea allí, ha puesto una escena de una ceremonia satánica al final de la novela. Huysmans ha basado esta escena posiblemente en la figura muy controvertida en aquella época de Abbé Boulin. Abbé Boulin era otro que ha tenido su propio micro secta, pero era
acusado de tener una relación con una monja y estar involucrado en actos fraudulentos vinculados con vender medicinas. Luego estaba en el cárcel por 3 años por el tema de fraude. El otro tema no era evidente. Y luego para publicar textos que era considerado en contra de la posición oficial de la Iglesia Católica, un arzobispo ha puesto una interdicción sobre él. Él se enfada con la Iglesia y ha ido. Pero lo que pasa es, era también acusado en los medios en Francia de participar en ceremonias satánicas. Incluso han acusado de sacrificar posiblemente un niño en uno de estos actos. Nunca era demostrado, pero la idea ha movido en Francia. Luego ha muerto. Después que ha muerto, una revista Gil Blas ha indicado que posiblemente era matado por Stanislas de Gaeta. De Gaeta ha protestado que esto no era verdad. Y porque Huysmans ha ido a hablar con este Abbé Boulon y eran muy amigos. Y él ha traído mucho de la información para poner en su novela ideas pasadas a él desde Abbé Boulon. Y Huysmans y de Gaeta eran un conflicto sobre el tema de la acusación de Gaeta a matar a Boulon, implicado posiblemente matarlo por utilizar la magia. Y hasta que estaban preparados a hacer no sé la palabra, un duel, ¿no? Con armas para defender sus honores, ¿sabes? Y finalmente no han hecho mucho de esto y han reconciliado más o menos. Pero todo esto era muy público en la prensa francesa y ha marcado como estas ideas han movido en la sociedad y no eran como minoritario en alguna manera. Y las novelas de Huysmans eran súper populares, eran publicadas primero en periódicos y luego con libros que eran una especie de un bestseller, muy escandaloso. Hasta que llegamos más bien en esta segunda mitad del siglo XIX, pues había, de punto de vista más sociológico, el libro de Jules Michelet, La Sorcière. Luego, en los años 90, Henri-Antoine Jules Bois, El satanismo y la magia. Y finalmente este libro de Dr. Bataille, pseudónimo de Charles Hicks y Leo Taxil, Le Diablo au XIXe siècle, que han publicado en varios tomos en los años 90. Y puedes ver en la portada que este libro ha promocionado al nivel sensacional un poco la idea que Satán era vivo por todos lados del mundo y hasta que estaba presente en París contemporáneo. Incluso creo que sale una entrevista con el diablo en esta publicación. Y también era la idea que había prácticas ceremoniales dedicadas al diablo en París contemporáneo. Es curioso esto. Pero si reflexionamos, por ejemplo, el título de Pélidan, ¿cómo devient mage? Y hay otros títulos similares.
También en medio del siglo XIX había libros como este, Confidence et Révélation, Comment devient sorcier. Effectivement, es el mismo título casi del otro, pero anterior, de una figura que se llama Robert Houdin, que era el mago más conocido mitad del siglo en el sector de la magia teatral, que era en alguna manera reproducir los milagros que han hablado los ocultistas, pero al nivel de diversión. Ahora hablo un poco sobre el surrealismo. No hablo de demasiados artistas, pero algún caso y hay también mucho más eran fascinados por todo el tema que estamos hablando. Uno muy temprano es Max Ernst, y voy a mencionar dos piezas. Esta que es en el Tate, Londres, que es muy misterioso, con una figura reconfigurada, un tema de la luna, una mano desconectado, en un paisaje muy extraño. Y también Max Ernst está visto con un texto detrás del cuadro, que yo creo que refiere en alguna manera a alquimia. De esto los hombres nada sabrán, el título del cuadro, la media luna amarilla y como un paracaídas evita que el silbato caiga al suelo. Este silbato, porque la gente no está notando, piensa que está subiendo hacia el sol. El sol se divide en dos para que pueda girar mejor. El modelo está estirado en una pose de ensueño. La pierna derecha está doblada, un movimiento agradable y exacto. La mano esconde la tierra. Por este movimiento, la tierra adquiere la importancia de un órgano sexual. El cuadro es curioso por su simetría. Los dos sexos se equilibran entre sí. Y el escritor Jeffrey Hinton ofrece esta breve interpretación dentro de un ensayo mucho más largo. Una pareja copulando suspendido en el espacio es un símbolo alquímico como de la coincidencia oppositorum, coincidencia de opuestos, y a menudo se representan como junto con el sol y la luna. La media luna invertida era un símbolo alquímico común para un eclipse, la unión del sol y la luna. Max Ernst también ha hecho collage y voy a primero comentar que collage en general, como utilizado por Max Ernst, es una forma de transmutación, de metamorfosis, de cortar papeles y recomponerlo en otra manera. Estos son tomados de una revista. Voy a volver a por otro asunto, pero aquí quiero decir que collage en sí mismo, que era inventado primero por los cubistas, pero como era utilizado por Ernst, era una nueva idea. Y él ha hecho muchos collages y son muy misteriosos y invitan a lecturas muy distintas del origen de las imágenes. El automatismo y escritura automático en los años 20 era la primera parte importante del surrealismo. Ha empezado como juegos que eran tipos de séance, donde han intentado escribir fuera del control racional. Este ha empezado en el año 22 y
uno de los mejores en este proceso y ha hecho dibujos con figuras y también textos automáticos. Eran basados en las prácticas de los mediums y sus seances de hablar con el otro mundo, con los muertos y cosas de esas. Aunque que Breton ha rechazado la parte de creer en comunicar con el otro mundo, él era fascinado con esto y igualmente varios de los artistas. Hay aquí 2 dibujos. Hay miles de estos que ha guardado Breton y eran dispersados en la subasta de su fondo hace unos años. Breton también ha escrito 2 textos que hacen referencia a esas prácticas. Entre the Medium, publicado en el mismo año 22, y un poco más tarde, Lettre aux Voyants. Él era fascinado y ha hecho muchas referencias a mediums específicos, incluyendo lo más famoso, Ellen Smith. La idea de escribir automáticamente era importante por otros artistas igualmente, un poco más tarde del año 22, empezando con Miro. En este cuadro, con fondo blanco, una serie poco conocido, pero en aquel momento él ha escrito a Michel Leiris hablando del cuadro como un papel blanco y como meditando sobre el fondo blanco, sale imágenes. En este está referenciando a las prácticas de Breton y los otros del grupo. Y en 1924 y 5 ha hecho una serie de, creo que eran 5 cuadros, voy a mencionar solo 2. Hay uno también en la expo que no voy a comentar, sobre la figura del paisano catalán, que tradicionalmente estos 2 cuadros eran considerados como una iconografía del campo, el misticismo del campo y la naturaleza, pero algunos académicos han visto en cosas curiosas. Estas líneas en el blanco en principio es la barba de la figura. Que es más evidente podría ser en esta, y claro, la figura lleva la baratina catalana, y son figuras muy reducidas, muy esquemático y muy transparente, vinculado con el fondo del cuadro, que presuntamente es el cielo, el mar, la tierra, depende del cuadro. Pero empezando con un académico que se llama Dopo, que ha escrito un texto sobre la imaginaria de Zohar en la obra de Miro en los años 20 y 30, ha notado en un dibujo propietario que no tengo imagen, que Miro ha escrito al margen de un dibujo propietario esquemático para esta serie la palabra Juve, que dopo interpreta como VH, que significa Jehová, Dios en hebreo. Y ha sacado varias citaciones del Zohar, que es parte del Kabbalah mística, y pienso que a lo mejor Miro estaba pensando en esta figura no solo como una figura de un paisano catalán en el campo, pero también la imagen del rostro de Dios presente. Y de verdad, esta inscripción que sale en el dibujo no se puede explicar con otra interpretación, no tengo contrainterpretación. Y creo que puede ser, hay algo de eso en Miro.
aunque que es especulativa en algún caso, creo concretamente con el serie de los paisanos catalanes, es un argumento que está bien pensado. Luego, y puedes ver en la expo igualmente con obras similares en la serie de constelaciones, la idea de transparencia y la fusión de figuras con el cielo de la noche, la luna, las estrellas, puede comunicar una ambiente mística similar. Otro que ha practicado la escritura automática, primero en dibujo y luego en pintura, era André Masson. Y este es en el Museo Pompidou de París. El mismo momento que Miro. Y Masson y Miro han compartido taller un poco antes de este en París. Masson ha intentado dibujar sin controlar el mano y dejar el mano moverse y desde estas ramas de líneas ha salido distintas figuras. Como puedes ver aquí. Aquí hay otro. Todo esto en el medio del siglo XX. Y desde esta práctica de dibujo, Masson ha desarrollado una práctica más o menos de pintura, pero no pintura normal. Ha trabajado con arena, poniendo arena directamente sobre el cuadro y pintando encima de la arena, y ha dejado que salen formas. Este es muy anterior a Jackson Pollock, pero tiene algo que ver. Pues ha utilizado un pegamento que la arena se queda en la superficie del cuadro y da la idea que estamos entre algo muy de la tierra, lo de la arena, la tierra, y el otro, una cosa más, digamos, espiritual y más fuera de control racional, más bien espontáneo. Otro de estos, un poco más tarde, también mezclando pintura con arena. Pero es poco conocido. Ahora del 1934, dedicado al tema de yin y yang, que tienen judías puesto juntos. El yin y yang viene del Tao, místico, de la filosofía china,
que hace referencia a los opuestos de hombre y mujer, izquierda y derecha, etcétera, etcétera. Y Dalí ha explotado esta idea en varios cuadros. Y seguramente era leyendo sobre el tema del Tao en aquel momento. Pues muchas ideas han movido por el mundo en este tiempo, y otros artistas también han interesado en el misticismo chino. Picasso, voy a mostrar 3 ejemplares de cuadros finales de los años 20, donde parece una figura, probablemente María Teresa Walter, su amante en aquel momento, y un rostro misterioso y presente que podría ser el rostro del mismo artista. Hay 3 ejemplares. Ella es puesto encima de él, ella muy transparente, muy lineal, un poco como el tema de Miró, y él como un sombra al fondo del cuadro. Unos años, voy a ver, sí, vale. Unos años más tarde, el escritor francés más involucrado con Picasso ha hablado de este grupo de cuadros en un artículo, se llama Tableau Magique, publicado en Cahiers en 1938. Allí Servos ha hablado de Picasso como un mago. En un texto de varias páginas he sacado unas citaciones para dar referencia a esas ideas. Y estas ideas han influenciado mucho cómo pensamos en Picasso durante los años más tarde. Las irradiaciones que emanan de sus imágenes nos revelan el poder mágico de los signos. Por una especie de acción mágica, Picasso nos encierra y nos mantiene en el circuito de estos lienzos donde cambia la forma pasajera de la superficie por signos evocados. Si hay un hombre que da sentido a la gastada palabra demiurgo, que le devuelve la fuerza y la frescura que implica, es este explorador de lo desconocido, apenas concebible en el siglo XX, este hombre que sueña en medio de vida cotidiana. Nos sintamos ante sus obras conducidas fuera de todo terreno conocido, donde ejerce soberanamente su mágico poder. No se sorprende al verme utilizar en relación con estas obras de Picasso la terminología de magia ceremonial. Son declaraciones un poco fuertes. Conocemos por un libro publicado recientemente de Diana Videmar Ríos Picasso, publicado en el año 22, he puesto mal la fecha aquí, Picasso Sorcia, que Larry se acuerda, Picasso ha tenido algunos libros en su estudio dedicados al ocultismo. Aunque que Picasso habla muy poco de ningún tema y cuando habla es muy vago. Pero ella acuerda que en el año 17, en un carnet, un cuaderno, Picasso dice, escrito en el cuaderno, para hechizar tienes que hacer esta señal, un círculo, una cruz alrededor de una persona y un objeto. Como mínimo, sabemos que Picasso era bastante supersticioso. Vuelvo a Max Ernst por un segundo. Ha cogido algunas de estas imágenes de revistas populares como La Nature. Este era del año 88 y
esta revista ha difusionado ideas populares de las ciencias, pero también a veces ha explicado algún truco de la magia teatral de la práctica de Robert Houdin. Robert Houdin ha publicado varios libros, como ya he comentado, como Le secret de la prestidigitación y de la magia, y también cómo on devient sorcier, les secrets de la prestidigitación y de la magia. Esta es la portada de uno de estos libros, él haciendo un truco de la magia. Era súper famoso, lo más famoso del siglo XIX. En aquel momento, cuando los surrealistas eran practicando sus ideas de escritura automática, había una vuelta de fascinación con el movimiento espiritualista, que ha salido primeramente mitad del siglo XIX, pero era muy a la moda en los años 20, hasta que Conan Doyle era un practicante, ha hablado con espíritus y ha hecho seances y todo eso. Pero en el mundo de la magia teatral había un ataque contra ellos, como estaban haciendo una fraude. El libro más importante es del mago más o menos americano, Harry Houdini, un mago, A Magician Among the Spirits, publicado en el mismo año de la primera manifiesto del surrealismo. Él ha ido a muchos seances y él ha atacado demostrando que todo era una fraude en este libro de tesis. Otros surrealistas que hacen referencias al ocultismo incluía unos artistas que han salido un poquito más tarde, como Paul Delvaux, belga, donde hay como una especie de una ceremonia representando figuras desnudadas, primordialmente mujeres, y una joven de un sexo ambiguo, y la presencia de un esqueleto, la presencia de la muerte y la relación del eroticismo y la muerte. Otro vistazo del mismo cuadro. Hay un ceremonio arriba y hay cosas que no se puede fácilmente explicar, haciendo referencia del pasado muy lejos y puede ser también al presente, porque he pintado este cuadro al momento de acabar la guerra segunda. Otro más joven surrealista, Wilfredo Lam, The Dream, Sueño, pintado también finales de los años 40. Él era cubano y perdón, y it's going the wrong way. Okay. Y en algunos de sus cuadros, él ha hecho referencias a los cultos de santería en Cuba, presentando un sincretismo semi-religioso, también involucrado con la idea de sueños. Pero en este momento, finales de los años 40, él ha viajado, y también Breton ha viajado a Haití, y han visto ceremonias del vudú, donde había sacrificios de pollos y otros animales pequeños. Los dos eran súper asustados y han visto como una barbaridad, incluso que él ha venido del Caribe y ha sabido un poco pero él no era un practicante de santería, que era también más suave de lo que han hecho en Haití. Y este cuadro ha pintado después de su viaje a Haití, y creo que hace más referencias a fuerzas mágicas, oscuro, negro y todo eso. Los surrealistas eran realmente fascinados por la magia, y Kurt Seligman, que ha ido a vivir en Estados Unidos por motivo del conflicto europeo, a finales de los 40 han publicado un libro muy importante, Historia de la Magia.
Él también hace referencias al alquimismo en cuadros suyos. Y era un gran conocedor de temas de este es del ángel caído. Y los surrealistas han seguido actuando, haciendo exposiciones. En 47 en la Galería Meg en París han hecho una expo de surrealismo en 1947. Allí hay referencias al misticismo, a la idea de crear una mitad nueva, y al dentro del montaje súper elaborado había una escalera, y en esta carta, que es una invitación de Breton a los artistas a participar, y había unos cuantos, hace mención de esta escalera donde sale la imagen del tarot, y voy a hablar del tarot en un momento. Este es el catálogo de la expo. Aquí abajo a la izquierda puedes ver Victor Brauner, que voy a hablar un momento. Y en 1957, Breton ha escrito un libro, L'Art Magique, que es una relectura de la historia de arte desde la antigüedad hasta la modernidad. Vea el siglo XIX como un crisis en el concepto de la magia, y el surrealismo, que sale al final del libro como una recuperación de la magia. Hace referencia en este libro a Eliphas Levi y otros gente asociado con la magia. También hace referencia al tarot. Y voy a acabar hablando un poquito del tarot. Brauner ha pintado este cuadro que es en el Guggenheim, creo en Venecia, que es traído de la figura del tarot, y es una representación, el título es Le Surréaliste, pero es una representación de un mago místico. Esta imaginaria viene de Hieronymus Bosch y algunos seguidores de ella. Breton reproduce este cuadro, que es en Filadelfia, en el libro. Un mago haciendo trucos y alguien robando, una persona mirando los trucos. También en esta versión del cuadro, que es en Israel, hay no sé la palabra, un frog, un pequeño animal reptil, que está en la mesa y que sale de la boca del espectador, como otro truco extraño. Otra versión del cuadro en París, que está considerada más importante. Faltan los detalles detrás, pero bueno, este es considerado lo más bueno, pero es también dudoso si es de Bosch o atribuido a otro. Esta imagen sale en los cartas de tarot también. Este es uno de los más antiguos del siglo XV. Y luego en el siglo XVIII en Francia había muchos de estos. Era un juego de cartas lúdico, basado en puntos, y la gente han jugado con dinero, y era el lujo de aristócratas, porque era una cosa cara comprar en aquella época. Michael Damer ha explicado que antes de la época del siglo XVIII no había ninguna referencia mística a estas cartas. Era simplemente un juego como cualquier baraja de cartas. Pero Antoine Cour de Gébelin, volvemos donde hemos empezado, en Le Monde Primitif, y varios seguidores de ella, como Etiela, que era una persona publicando libros sobre cartomancia, y un libro que se llama el libro de Thoth. Y finalmente una figura, Papus Gerard Encausse, que yo creo era nacido en España, pero ha vivido en París. Estos tres han desarrollado un tema que han cogido de Eliphas Levi. Eliphas Levi ha propuesto que el tarot tiene algo que ver con el simboliza Egipto. Pero estos han desarrollado también con el misticismo de Kabbalah.
Y estos han cogido esta idea, han desarrollado temas interpretativos. El último, Papoose, ha puesto un sistema a leer las cartas en una manera mística, basado en los diferentes figuras que salen en ellos y vinculado también con la Cábala. Pues entre esta idea que las cartas tienen ideas ocultas desde lejos del pasado y un sistema para interpretarlo, desde ahí, básicamente en el siglo XIX, o al final, empezando al final del XVIII, pero el libro de Papoose, que está ya muy leído, es finales del XIX. Pues este es un invento moderno. No hay ninguna evidencia de estas interpretaciones que tenemos ahora del tarot psíquica. Ha existido en el pasado lejos. Pues este es el libro de Courage-Blanc, Monde Primitif. Otro libro de Etienne, de manière de se recréer avec le jeu de cartes nommé Tarot, y planchas de este libro, y finalmente el libro de Papoose, Le Tarot de Bohemia, que es un libro que se puede conseguir. Los surrealistas han gustado esas cosas. Y cuando estaban esperando el exilio en Marsella en 41, como juego han creado una versión de esto. Este es un maquete para la baraja surrealista de cartas. Y finalmente era comercializado en los años 80. Y aquí ves alguna imagen, pues cada uno del grupo que estaban ahí han hecho 2 o 3, basado en la historia del surrealismo, haciendo referencias a escritores importantes para el surrealismo y jugando con la idea del tarot. Dalí también ha hecho su propio tarot en 1984, poniendo su mismo en el papel del mago. Muy divertido. Y en los años 70 ha publicado un portfolio muy rica, muy caro, sobre la alquimia de los filósofos, con muchos textos antiguos del Renacimiento, haciendo referencia a alquimia, magia, ocultismo, cada planta en diferente imagen. El árbol de la vida, este es como eran, es un grupo largo, no voy a mostrar todos, estos como parecen colgados. Y uno dedicado al mismo tema, he comentado antes de Yin y Yang, pero había otros. Y quiero decir que si tú miramos, y yo he hecho una pequeña revisión de esto, pero hay muchísimos libros. Dar por acabar alguna referencia. El psiquismo experimental, publicado en los años 90 del siglo XIX. Hipnotismo y espiritismo, por Cesare Lombroso, que era un escritor italiano, pero también ha publicado sobre espiritismo, hipnotismo, y claro, hipnotismo viene de Mesmer y esas cosas, pero también muy a la moda en aquella época. O el escritor romántico Nerval sobre los iluminados, 4 ejemplares. Esta edición publicado en el 27, pero el libro originalmente en el siglo XIX. Y Robert Amadou, que es un escritor moderno, publicado en el año 50. Este libro, Breton, en su libro sobre l'art magique, hace referencia. Y el subtítulo, Existe un monde vivant, como ocultismo está vivo. Y finalmente, este es un libro publicado muy alrededor de la época del Expo de la Galería MEC, ya mencionado, un poquito más filosófica y sociológica, de un escritor alemán traducido en francés, Magia y Science Secrète.
Finalmente, quiero indicar este libro que he utilizado bastante a preparar esta charla de Christopher McIntosh sobre Eliphas Levi y el renacimiento del culto francés, publicado en el año 72 en Londres. Es un historiador de ocultismo con formación académica en Oxford y tiene ideas muy interesantes, está muy bien leído y sigue trabajando en temas relacionados con esto, pero este libro es muy interesante para el contexto francés. Y él tenía una conclusión y con este yo quiero acabar, que es un vistazo sociológico. No sé si es correcto o no, pero me parece interesante. Si el ocultismo tiende a florecer en un periodo de crisis inminente, cuando la crisis realmente llega, los opiáceos del ocultismo dejan de ser efectivos y los hombres deben volver a sus mentes, a la preservación de sus vidas en defensa de su país. Y dice porque su libro acabar con la época de la Primera Guerra Mundial. Pero como he indicado en esta charla, el ocultismo ha vuelto en los años 20 e incluso después de la Segunda Guerra Mundial, pues podría ser, hay como ciclos de interés en este, pero cuando, como dice él, hay una crisis como una guerra mundial, la gente deja al lado y van a enfocar en cosas más primordial o existencial. No lo sé, pero me parece una observación interesante. Y con esto quiero decir gracias a todo el mundo. Era un placer y si alguien quiere que atento responder a cuestiones, estoy contento. Hola. Sí. No, quería simplemente preguntar por, bueno, porque ha habido un momento que se ha mezclado un poco lo que es el ocultismo y lo que es, bueno, la magia un poco es oculta o espiritual con magia de espectáculo, quiero decir. Quiero decir que una cosa es que Houdini fuera a sesiones de espiritismo y otra cosa es que Houdini fuera un ocultista, un mago de ocultismo, que no tiene nada que ver. Yo creo que él era un mago de espectáculo que no tiene nada que ver con eso. No, no tiene nada que ver, pero yo creo que también eran los espiritistas y los mediums han creído absolutamente en lo que estaba haciendo, aunque que había gente que ha hecho decepciones, pero el público involucrado en el espiritismo han creído. Houdini brevemente ha traído porque creo que ha muerto su madre o algo así, y era amigo a Conan Doyle, pero luego Houdini era decepcionado y él ha dedicado el resto de su vida a demostrar que el espiritismo es una fraude. Efectivamente era en conflicto con ellos. Gracias. Hola, creo que sería interesante reseñar también, por ejemplo, en España, la arquitectura modernista, en especial la catalana, en la que también se ven muchos símbolos y también en Madrid se puede ver la arquitectura de principios del siglo XX,
muchos símbolos de los babilonios, de todas estas culturas asiáticas antiguas, y creo que está todo relacionado también con el ocultismo, porque también se ha visto en las imágenes que nos has enseñado este tipo de reminiscencias a monstruos, de Egipto, de toda Sí, esta yo creo que época. sí. Y seguro en la literatura española sale algo paralelo a esto, de libros en español dedicados al ocultismo. Y yo he enfocado en Francia por tema del surrealismo, pero yo creo que en España hay material muy parecido. Quiero decir por que en la Biblioteca Nacional de Francia tienen la página web de Gallica, donde puedes encontrar muchos de estos libros en versión digital, y la Biblioteca Nacional Digital Hispánica también hay muchas cosas, y yo creo entre los dos, si quieres meter en esta, hay centenares de libros para consultar. ¿Algo más? Bueno, Nada, muchas gracias. Nos gracias a ustedes. queda-